Estimados amigos, tengo el gusto de presentarles a ustedes al doctor Alberto Palma. Bienvenidos a esta rueda de prensa que tenemos la posibilidad de desarrollar hoy en conjunto con un gran grupo de profesionales que son compañeros de los medios de comunicación, cada uno de ellos en diferentes partes del país, doctor Palma, para que usted los conozca. Lorena Leones, empecemos por las mujeres. Ella se encuentra en Barranquilla, trabaja con el medio Zona Cero, uno de los medios digitales más importantes de la costa atlántica y que se mueve maravillosamente bien entre todos los internautas. Por el Buenas otro lado, tardes, Lorena. Buenas tardes, doctor Palma. ¿Cómo le va? ¿Se escucha bien? Perfectamente. Perfecto, listo. Bueno, doctor Alberto, por el otro lado, a mano izquierda de Lorena se encuentra Leonardo Peña. Bueno, en mi pantalla se encuentra a mi mano izquierda, no sé en la de ustedes si así se ve. Leonardo Peña, levantas la mano, por favor. Sí. Hola, Leonardo, Peña, ya lo vi. Ok, él es nuestro compañero de las noticias con Leonardo Peña en Los Santanderes, donde pues también tiene la oportunidad de tener un gran alcance de interacción con seguidores de los dos departamentos. ¿De acuerdo, doctor? Vale. Mauricio Parada, Caracol. Mauricio Parada es periodista Caracol Cúcuta, un gran amigo, compañero de muchas lides a nivel periodístico. Hola. Y doctor Palma, qué gusto saludarlo. Gracias, Mauricio. Buenas tardes. Muy bien. Efraín Marino. Efraín Marino es el presidente de Corprensa Colombia, que reúne ¿cuántos medios, Efraín? Buenas tardes, doctor Palma. Corprensa Colombia tiene 56 medios en Colombia, agremiados, y aquí en la ciudad de Bogotá, pues dirijo la revista y la emisora Bogotá Nocturna. Vale. Muy bien. Y finalmente está James Informa. James es nuestro periodista y compañero desde la ciudad de Villavicencio. James Informa es un compañero que se mueve espectacularmente bien a nivel digital. James, ahí está el doctor Palma. Hola, James, buenas tardes. Entonces, en esta dinámica que queremos darle a la rueda de prensa, me permito presentarlos a ustedes con el doctor Palma. Doctor Palma, yo tengo preparada una presentación, pero me gustaría mucho que usted, como profesional, como persona empresaria que es del sector de los camioneros en Colombia, cuénteles un poco a nuestros periodistas cuál es su rol y su quehacer, por favor. Bueno, para ustedes, pues, soy Alberto Palma, soy tolimense, terminé en un colegio público de educación pública y estudié en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, egresado de la Facultad de Derecho en el año 1986. También estudié Administración Pública en la ESAP, y con esos conocimientos y esas herramientas académicas que nos dio la formación universitaria, me he dedicado siempre al trabajo, digámoslo así, social, en el sentido en que todo mi quehacer ha estado enfocado en grupos sociales donde nosotros hemos trabajado. Actualmente soy el director de la Fundación Familia Camionera Unida de Colombia, que fue creada hace ya 3 años, y nosotros, 3 años y medio exactamente, y nosotros tenemos el enfoque, el objeto principal es velar para la protección de los derechos y los intereses del camionero tradicional colombiano. Hacemos énfasis en el camionero tradicional colombiano para que se ponga en contexto una actividad que se desarrolla en el país que es la más democratizada, porque los 377,000 o 400,000 camiones de carga que están inscritos en el RUN, los propietarios son individuales, es decir, que pudiéramos decir que esos 400,000 camiones de carga en el país tienen 200,000 propietarios aproximadamente. No hay una concentración de la propiedad de los camiones. Sin embargo, esta fuerza laboral
que construye el país, nosotros nos consideramos la primera fuerza económica del país, el primer motor de desarrollo económico del país, puesto que ustedes han sufrido en carne propia cuando nosotros, a través de un paro nacional, logramos parar el país, paralizarlo, para exigirle al gobierno que se fije en unos camioneros que hacen todo el trabajo del país y no es reconocido su trabajo económicamente y en el bienestar del camionero. Bien. Entonces, en esa tarea que hemos desarrollado, yo estoy con los camioneros desde el 2005 aproximadamente, haciendo política de transporte. Prácticamente toda la política de transporte que hoy tiene, que beneficia al camionero tradicional colombiano, los hemos desarrollado en las mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte, impulsado y respaldado por la fuerza camionera, por las fuerzas de los camioneros cuando hacemos los paros. Listo. Venimos a este punto en mayo del año pasado, que estuvimos en el paro nacional, nosotros como camioneros, y logramos un acuerdo con el Ministerio de Transporte de 29 puntos. Son 29 puntos muy necesarios para el desarrollo del trabajo del camionero, pero hay unos puntos que son los que vamos a tratar hoy, que no los puede desarrollar el Ministerio de Transporte, porque son de leyes o decretos leyes que se deben crear en el Congreso de la República o directamente por el presidente de la República y el Ministerio de Transporte y los ministerios afines para estas políticas. Por esa razón, hemos convenido con unos camioneros, con la gran mayoría de camioneros, en que presentara mi nombre al Senado de la República con el número 30 del Partido Liberal, que nos dio el aval y en eso estamos trabajando. De llegar al Senado, la principal tarea es desarrollar estos 6 puntos que vamos a tratar ahora y no más. No es una propuesta política como tal, es una propuesta gremial de un sector de la economía del país muy importante y no es una propuesta de falsas promesas, porque es el mismo camionero el que ha respaldado ese punto a punto que ustedes están conociendo. Listo. Doctor Palma, muchas gracias. Gracias por ese contexto. Espero que los compañeros periodistas tengan todos claridad. Ustedes tienen ya en su poder una ruta, es decir, una dinámica que va a desarrollar esta rueda de prensa. Hay un orden propuesto ahí y nos gustaría mucho pues que lo conserváramos. Tendremos la posibilidad de que cada uno de ustedes haga una primera pregunta para que todos vayan teniendo. Doctor Palma, en la medida que la respuesta exija extenderse, pues perfecto, pero si podemos ir siendo concretos en las respuestas para que esto tenga más evolución y dinámica, le agradeceremos muchísimo a usted también. Vamos con Mauricio Parada entonces y su primera pregunta. Doctor Palma, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, estaba revisando su hoja de vida desde hace bastante tiempo. Está trabajando usted en el sector transportador y esto es muy bueno. Es reconocido obviamente a nivel nacional en todo este proceso. ¿Cómo ha sido de pronto la convocatoria? Porque esto beneficiaría no solo a los que llamamos camioneros, a los transportadores, sino también a otro tipo de conductores. ¿Cómo ha sido este proceso? Por lo menos veía una de las propuestas que es disminuir al 33%, en 33%, perdón, también los costos para los camioneros. ¿Cómo ha sido esa convocatoria para otros sectores transportadores del país? Bueno, la convocatoria y el enfoque que le hemos dado a la propuesta para el Senado con el tema de los peajes específicamente es que tenemos la conciencia de que el peaje no se puede quitar, pues nosotros tenemos vías desde el momento en que se crearon las famosas APP, que son las alianzas público-privadas, donde el capital privado se compromete con la construcción de la vía y el Estado se compromete con crear los peajes para que con eso se pagar la vía que se está construyendo. Eso ha sido muy bueno. Nosotros lo defendemos y lo reconocemos, que desde que el momento que se crearon los peajes, cuando la corrupción no se ha metido en los peajes, las vías están muy buenas. Nosotros pensamos que merecemos un beneficio del precio total del peaje, que en este momento para tractomulas está en 110.000 pesos aproximadamente, y en unos cortos kilómetros, en unas cortas distancias, hay 3 peajes o 4 peajes.
es no que se elimine el peaje, sino que se le disminuya el precio en un 33% cuando viaja de día de 6 de la mañana a 6 de la tarde y en un 50% cuando viaja por la noche de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Esto no afecta en nada las finanzas de las concesiones, no afecta en nada, no se va a perder dinero, no va a pasar absolutamente nada, pero sí va a generar un bienestar para, digámoslo así, la canasta familiar, porque es que el 70% de los viajes de carga que se generan en el país es de suministros del hogar, de suministros del hogar. Entonces, al bajarle los costos a los peajes, se va a aliviar también un poco los sobrecostos que van a sufrir estas mercancías que afectan directamente al hogar colombiano. Entonces, con una sola medida, como esta de los peajes, se beneficia, digamos, el camionero porque baja un poco la presión sobre el flete, pero también beneficia a la sociedad colombiana. Perfecto. Perfecto, doctor Cuervo, muchas gracias. Gracias. Continuamos en estos momentos, entonces, no sé si Mauricio le queda claro, pero pues entonces esperaríamos a su segunda pregunta para que en el segundo bloque podamos tener claridad de complementar o de ampliar la duda o el cuestionamiento. James, por favor, desde Villavicencio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le quería preguntar, doctor, esto es una pregunta muy importante porque ahora con todo ese tema del paro, del ELN, de los grupos emergentes, desafortunadamente se han dado cuenta, yo creo que todos en el país, mis compañeros no me van a mentir, que el camionero siempre es el que termina afectado. El camionero es el que termina en la vía, que le queman el carro, que desafortunadamente es el que es la víctima de los delincuentes. ¿Qué posibilidades hay de crear un sistema donde el camionero tenga algún mecanismo de defensa para que el conductor, por ejemplo, que va aquí al Ariari, que desafortunadamente o hacia el sur del Meta, que queda Guaviare, no se vea perjudicado por la delincuencia que siempre ha atacado? Y, doctor, también una pregunta importante, doctor Palma. El tema de los costos del combustible, yo creo que va a terminar quebrando a los camioneros, a los conductores. ¿Qué hacer para, mejor dicho, desde el Congreso se puede hacer algo para que el combustible no aumente y no aumente y no aumente y que sea un precio tan volátil donde desafortunadamente casi siempre es para arriba y casi nunca para abajo? Bueno, voy a empezar por la última parte del tema de los costos de los combustibles. Nosotros en el 2011 logramos que se trabajara en una regulación económica que se llama el SICETAC, Sistema de Costos Eficientes. Este sistema de costos eficientes significa que esta tabla o esta estructura de costos, que es específicamente eso, una estructura de costos, reúne o especifica todos los costos en que incluye la operación, que se incluye en la operación de un camión, entre eso está el combustible. ¿Qué pasa? Que si el combustible sube y sube y sube, el flete al final sube, sube y sube. Lo mismo pasa con los peajes. Si los peajes suben muchísimo, pues obviamente el flete sube porque se reajusta permanentemente la estructura de costos contenida en el SICETAC. Así las cosas, no vemos que se pueda decir que es que el camionero se va a quebrar porque le suben el costo del combustible. Lo que hace siempre el camionero es que reajusta y automáticamente esto, y eso lo que hace es que afecta, hablemos de la canasta familiar para no hablar de otros renglones, afecta a la canasta familiar. Si tenemos unos peajes costosos y tenemos unos combustibles costosos, lo que va a ocurrir es que la canasta familiar va a ser costosa. Pero no es que el camionero se vaya a quebrar, puesto que él va a cobrar lo que le corresponde según la estructura de costos del SICETAC. ¿Me están escuchando? Sí, señor. ¿Aló? Sí. Bueno. Señor. Bueno, entonces, fíjese que hay que aclarar digamos, sofisma, un sofisma de distracción que sirve
y que lo he dicho yo en muchas reuniones, inclusive en algunos paros, cuando se propone que el paro sea porque subió el combustible, que hay que ser claros. La claridad está en que nosotros, que el sector tradicional de carga, debe reajustar y exigir el flete de acuerdo a los costos de operación del camión. Ahora, el gobierno, que ya apoya esta situación con la estructura de costos, que el año pasado sacó una resolución donde hace obligatorio el cumplimiento de la estructura de costos y ordena que no se puede pagar por debajo del piso que da esa estructura de costos. Entonces, vamos a aclarar de una vez, y esto genera mucha polémica en algunos desinformados, llamémoslos así, inclusive los mismos camioneros, que consideran que es que están quebrados porque el combustible está alto o porque el peaje está costoso. Le voy a poner un ejemplo. En plena pandemia, y debido a que el camionero era el único en la carretera, haciendo patria, haciendo país, el gobierno con la ministra de Transporte resolvieron, y con las concesiones, resolvieron hacer un acuerdo, y durante 45 días cobraron 0 pesos en los peajes. Y durante 45 días o más tiempo no subieron los precios de los combustibles. ¿Qué pasó? Se bajaron los fletes en la misma proporción en que se afectaban los peajes. Entonces, fíjese que eso no afecta el precio del combustible. Volvieron a cobrar a los 45 días, se volvieron a cobrar los peajes y se volvió a subir el precio del combustible. Los fletes subieron. Entonces, esa es la realidad que tenemos con el transporte de carga. La culpa de que el camionero esté arruinado no es porque el combustible esté costoso o porque el peaje sea costoso. Está arruinado porque hay una perversión en la aplicación y en la interpretación del decreto 173 del año 2001, que le quitó la facultad al camionero tradicional de contratar la carga directamente con el generador de la carga. Eso es lo que lo tiene arruinado. Metieron en ese decreto 173 unos intermediarios de carga que malamente se llaman empresas de transporte. Y el generador de la carga no puede contratar con su camionero favorito el transporte de la carga porque el decreto 173 lo obliga a que tiene que buscar una empresa que esté autorizada por el Ministerio de Transporte con una resolución. Debe contratar con él y esa empresa intermediaria de carga va y busca al camionero para que le haga ese trabajo. Ese es el decreto que tiene arruinado al camionero tradicional. No es el precio del combustible, no es el precio del peaje, no es el precio de la llanta. Es ese intermediario de carga malamente llamado empresa de transporte, óigame bien, demostrado en el Ministerio de Transporte, le roba el flete al camionero, de lo que paga el generador de la carga, le roba hasta el 50% de ese flete. Por eso es que tenemos que defender el CICETAC. Entonces, así las cosas podemos entender esta situación. En el segundo punto sobre seguridad, miren, hay dos tipos de delincuencia en el país, lo que llamamos la delincuencia común y lo que llamamos la delincuencia organizada o las GAOR, grupos armados organizados, rebeldes. Con las GAOR, ni siquiera el Estado casi se puede defender. Mire lo que está pasando en estos días con el ELN. Mató a unas personas, bombardeó un puente que estaba ahí, pues los puentes están ahí, no hay un policía en cada puente. Rompió ese puente, rompió la comunicación por carretera del norte del país con el centro del país. Entonces, contra las GAOR nosotros no podemos hacer nada, pero tenemos otro tipo de delincuencia que es de todos los días, que es a cada momento, que es por la noche, es la delincuencia común. Dos muchachos en una moto, en cualquier carretera del país, se le acercan al camionero, se le suben al estribo y lo atracan. Y el camionero no puede llevar ni siquiera una navaja o un cuchillo, porque él sí estaría cometiendo una infracción, pero los delincuentes andan armados con machetes, con revólveres, con pistolas, etc. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? No defendernos de las GAOR porque eso le corresponde al Estado, pero sí estamos proponiendo
una propuesta de ley que permita al camionero tradicional llevar en su camión un arma de tenencia, de una pistola, un revólver, un arma corta que se llama en las Fuerzas Armadas, un arma corta, un revólver o una pistola, máximo 9 milímetros. Eso le sirve al camionero para darse mayor seguridad y entre varios camioneros ir tranquilos para defenderse de esa delincuencia común. Esa delincuencia común es terrible. Rompen las carpas, sacan los mercancías que llevan en los camiones, rompen los furgones, atracan a los camioneros, han matado a camioneros, los han asesinado, ellos tratando de defenderse con nada, y los han matado. En esa indefensión, le estamos diciendo al gobierno nacional y al Ministerio de Defensa que nos permita tener un arma de porte que es muy diferente a la pelea si un camionero va con su pistola. Es muy diferente. El delincuente va a pensarlo. Y si van 3 camioneros en caravana o 5 camioneros y van 5 pistolas y 50 tiros, téngalo por seguro que la limpieza se hace, porque eso es que es la delincuencia. Yo no le tengo ninguna compasión a la delincuencia, porque es mucho el daño que le hace a la sociedad. Doctor Alberto, de todas maneras, James unió 2 preguntas, ¿de acuerdo? Y queremos, en la dinámica de la rueda de prensa, esta pregunta seguramente otro periodista la va a ampliar o va a profundizar en algún otro aspecto de este mismo tema, que es la seguridad de los camioneros. Le vamos a dar ahora la palabra y el paso a Lorena Leones, por favor, de Barranquilla. Gracias. Creo que el común denominador, doctor Palma, es el tema de los peajes, ¿verdad? Usted nos ha dado aquí unos planteamientos. La pregunta puntual con respecto al peaje, que ya ahorita se adelantó y nos decía que finalmente quien se ve reflejado somos nosotros, lo que consumimos, la canasta familiar. Pero además de esto, me gustaría afianzar cuáles son los beneficios que tiene el camionero, que se ve, como usted lo dice, que se ve reflejado finalmente en el consumidor final, que somos todos los colombianos. Esa es como la pregunta. Y me gustaría saber sobre el Fondo de Modernización del Automotor, cómo ha ido ese avance, si ya está funcionando, todo como sintetizado para no alargarnos con el tema, pero que sí se pudiera hablar en qué instancia encontramos ese fondo de modernización. Bueno, empecemos por el Fondo de Modernización, que es una política de Estado que se está ejecutando desde el año 2005 en todo el sector tradicional de carga. Esto permite que el camionero chatarrice su camión con más de 20 años de antigüedad. No es obligatorio, hay que hacer énfasis en eso. Es si él quiere y si las circunstancias se lo permiten, chatarriza su camión con el fin último de que con esos recursos que le está dando el Estado y esas facilidades financieras que le da el Estado, pueda acceder a un camión 0 kilómetros en beneficio, obviamente, de la productividad y del calentamiento global y de la contaminación, pues, que se va a disminuir. Se está ejecutando, no en la velocidad que quisiéramos, no en la celeridad, digamos, en que el camionero quisiera hacerlo, porque hay muchos obstáculos, los costos financieros, el precio del dólar que ya está por los 4.000 pesos, que hacen prácticamente difícil pagar una cuota de financiación de un camión, pero el camionero lo está haciendo, como les digo, no en la velocidad que nosotros quisiéramos. Doctor Palma, disculpe, ¿tendrá alguna cifra del Atlántico puntual? ¿En qué sentido cifras del Atlántico? De chatarrización de... Bueno, el mayor parque automotor, bueno, hay 2 tipos de parque automotor obsoleto o en estado de obsolescencia o de vejez que está regado en el país, en el eje cafetero, en Antioquia. Esos camiones están óptimamente en funcionamiento porque hay una cultura, digámoslo así,
de estos camioneros de mantener esos camiones en un perfecto funcionamiento. Esos camiones casi no se renuevan, porque esos camiones son tan buenos o más productivos y no lo deben que un camión 0 kilómetros. Tenemos el caso de la costa, que por sus condiciones del mar, por sus condiciones de la geografía, digamos, de las temperaturas tan extremas que se manejan allí, el parque automotor viejo, digamos, en estado de obsolescencia, es mucho mayor y es el que se está chatarrizando. Se puede decir que el parque automotor de la costa es el que más se ha chatarrizado. Uno ve que muchísimas placas de los procesos de chatarrización son de todos los departamentos de la costa. ¿Qué pasa? Que el camionero costeño no está reponiendo su camión, sino que lo vende y de pronto cambia de actividad, o de pronto con esa venta de ese camión que le va a servir a otro camionero para comprar un camión nuevo, él con ese dinero y sumado otro poquito compra un mejor modelo, ¿sí? Se llama subir de modelo. Entonces en la costa se está dando esto. Los que no pueden, porque de pronto los papeles tienen muchos problemas, porque hay que cumplir una cantidad de requisitos, tratan de hacer servir esos camiones y realmente están muy deteriorados. A ellos hay que prestarles especial atención en ese aspecto. En cuanto a los... Esa sería la respuesta a la primera pregunta en el caso de la costa. Esperamos que se mejore. Ahorita con el paro del año pasado se aprobó incluir en el plan de renovación de camiones a lo que nosotros llamamos los camiones livianos de carga, que son aquellos con peso bruto vehicular inferior a 10.500 kilos. Los camioneros normalmente las llaman turbos. Entonces, uno de los puntos que tenemos allí, que más adelante vamos a hablar de ellos, es a partir de una financiación indirecta, fondear el plan de reposición de los camiones livianos de carga y de las volquetas. En cuanto a el costo, la influencia o la incidencia del costo de los fletes en la canasta familiar. Si nosotros cobramos exactamente lo que dice el CICETAC y el intermediario de carga le paga eso al camionero sin robarle hasta el 50% del flete que paga el generador, el costo de la canasta familiar se mantendría en unos precios asequibles, sin unos disparos como los que han ocurrido, que de pronto el arroz pasa de 1.500 pesos a 2.100 pesos, o la papa pasó de 600 pesos a 2.500, etc. Entonces, eso lo necesitamos y necesitamos regularlo, pero regulando las empresas intermediarias de carga. Hago mucho énfasis en la modificación del decreto 173 del año 2001. Yo puedo afirmar con absoluta certeza que la ruina del camionero tradicional comienza a partir de la firma de ese decreto 173 del año 2001. Y el campesino no se beneficia con eso, el que produce los alimentos. La señora o las familias que hacen el mercado en la plaza no se benefician con eso. El único beneficiario es el intermediario de carga, es el único que tiene dinero. También puedo afirmar que la pobreza o las dificultades económicas que tiene el camionero tradicional es directamente proporcional al enriquecimiento desmesurado que tienen las empresas intermediarias de carga. Muchas gracias. En estos momentos le damos paso a Leonardo Peña, que tiene dos temas, y lo invito, Leonardo, si usted puede empezar por el tema también con el sector camionero y dejamos más adelante el tema de educación. Perfecto. Vamos a comenzar con el tema de la modificación de la ley, del decreto, creo que es decreto ley. Usted nos dirá después, nos aclarará después, señor Palma, si es un decreto o es un decreto ley de alguna ley. Yo quería preguntarlo primero. Creo que para todos el principal tema de raíz para combatir en Colombia, creo que estoy de acuerdo con ustedes, es la corrupción. Vemos que usted del año 2012 al 2016 hizo un estudio, y voy a leer textualmente, del desarrollo de la investigación nacional contra la corrupción
en el Ministerio del Transporte. Yo quería preguntarle, usted que estuvo en el mundo del Ministerio del Transporte, ¿cómo los corruptos en el Ministerio del Transporte, mediante qué estratagemas, se roban la plata? Bueno, esa investigación la hicimos nosotros. Quiero hacer una afirmación muy política, porque eso lo sufrimos nosotros en el Ministerio de Transporte, que durante los 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos, convirtió al Ministerio de Transporte en un fusible. El ministro de Transporte duraba 9 meses o 10 meses. Tuvimos 7 ministros de Transporte en 8 años. 7. El ministro de Transporte llegaba allá para pagar un favor político en el cual se había comprometido el gobierno de Santos. Fue el periodo de máxima exposición de la corrupción en el Ministerio de Transporte. Los camioneros tradicionales sufrieron económicamente y en su trabajo toda la exposición de esta corrupción. Se lo voy a poner de esta forma. En aquella época se creó una organización, supraorganización, que se llamaba la Dignidad Camionera, compuesta por la Asociación ACC, Asociación Colombiana de Camioneros, por la ATC, la Asociación de Transportadores de Carga, por la CCT, la Confederación Colombiana de Transportadores, y la ANT, Asociación Nacional de Transportadores. Estos personajes que dirigían estas asociaciones coluyeron, se confabularon y conestaron contra el camionero, robándole su patrimonio. ¿De qué forma? Vendiéndole cupos falsos, quitándole los camiones. Iban al ministerio y cuando se empezó a hacer la investigación, amenazaron con paros. Fue la época en que más paros hubo. Hubo un paro cada 9 meses también, para quitar ministros o lo que fuera, pero no era en beneficio del camionero tradicional. Eran esta cueva de bandidos, como yo los llamé, que no eran la Dignidad Camionera, sino una asociación para delinquir. Tan efectiva fue la investigación que hoy día no existe esa tal Dignidad Camionera. La ACC desapareció porque dejó vencer su término de objeto social. Ahora hay otra asociación por ahí que se hace llamar ACC, pero es espúrea. La ATC, que dice que defendía en Antioquia al camionero tradicional, se pudo demostrar que su mayor interés era el empresario, sin importarle la tragedia al camionero tradicional. Y la CCT y la ANT pues iban por lo mismo. La investigación concluyó con la detención de 10 funcionarios de primer nivel del Ministerio de Transporte y con 75 ciudadanos relacionados con el transporte de carga, entre ellos muchos directivos que salían por medios de televisión abrazando a la ministra o al ministro de turno, con el presidente de la República, etc. A partir de esa investigación, hoy podemos decir que se está depurando el parque automotor. Hay 54.000 camiones con deficiencias en la matrícula. En este momento, en diciembre, el gobierno ordenó la marcación, llamémoslo así, o la restricción de carga de 15.000 camiones que tienen deficiencia en la matrícula. Eso es un efecto que se ha demorado un poquito, pero la justicia tarde, pero llega, que le ha servido al camionero, porque en este momento los intermediarios de carga resultaron con una cantidad de camiones mal matriculados. El narcotráfico apareció, siempre pongo el ejemplo de una persona de 38 años, una persona joven, propietario de 200 camiones tractomulas, 0 kilómetros. Nadie controlaba esto, los bancos no reportaron a las centrales de investigación de las lavados de activos. Y entonces, ¿quién sufrió? El camionero tradicional. A raíz de esta investigación, nuevamente el camionero tradicional ha podido coger un segundo aire para seguirle prestando este servicio tan importante para la sociedad colombiana. Doctor Alberto, vamos inmediatamente con Efraín Marino, que es el que nos cierra esta primera ronda.
Pero les voy a pedir un favor, tratemos de ser más concretos en las respuestas, doctor, para que podamos tener más dinámica por el tiempo que nos resta. Efraín, adelante. Muy bien, buenas tardes, doctor Palma. Me place saludarlo desde Bogotá, Colombia. Quiero preguntarle, bueno, durante la rueda de prensa hemos escuchado el tema de las empresas de carga, ¿sí? Las empresas que tienen obviamente la licencia del Ministerio de Transporte, precisamente para transportar la carga, lo que le ha afectado gravemente el tema del flete, el tema de los transportadores y obviamente incrementando el tema del flete. ¿Qué se puede hacer entonces en ese orden de ideas para que sean los clientes los que contraten directamente con los transportadores? Sí, y obviamente tener todos los beneficios y todas las ventajas y toda la seguridad que ofrece, por ejemplo, una empresa transportadora de carga, el tema del seguro, el tema de cuando sucede un siniestro en carretera, el tema de hacerle seguimiento, obviamente, para que la carga llegue y llegue a tiempo, porque los que conocemos un poco el tema del transporte en Colombia sabemos que la carga tiene que cumplir algunos requisitos, que debe de llegar bien, en buen estado, que debe llegar a tiempo precisamente la carga, porque el cliente obviamente paga precisamente ese servicio. ¿Qué se puede hacer entonces para que sean entonces los consumidores finales los que contraten directamente, o sea, la persona que solicita el servicio, que contrate directamente con el transportador y eliminar entonces a la empresa transportadora? Bueno, en la administración de la señora ministra Ania Bello y el señor viceministro Enrique Nates, ellos escucharon el clamor de nosotros frente a la situación abusiva del intermediario de carga. Y le quiero decir, amigo Efraín, el intermediario de carga no es mucho lo que le aporta a la cadena de transporte, porque todo el riesgo lo corre el camionero tradicional. Lo único que puede decir el intermediario de carga es que él tiene una póliza de carga que le permite garantizarle al propietario de la carga que si se llega a perder, le va a responder con lo declarado. Pero si llega a ocurrir un siniestro, quien termina pagando ese siniestro es el camionero, porque el intermediario de carga no pierde. Digo, el mal llamado empresa de transporte no pierde. Con la doctora Ania Bello y con el viceministro Enrique Nates, ellos sacaron un presupuesto y contrataron a una empresa externa del Ministerio de Transporte para estudiar el decreto 173 del año 2001 y darle un trámite para mejorar las condiciones del camionero tradicional, restándole la fuerza invasiva del intermediario de carga. Lo llevamos hasta el punto, tenemos ya todo el proyecto hecho, de que faltaba una última revisión, una última reunión para que la doctora firmara con el señor presidente de la República, y resulta que coincidencialmente, antes de eso, 15 días o 20 días antes de esa reunión, la hicieron renunciar a la señora ministra de Transporte y por ende al viceministro de Transporte. Alberto Palma continuó con esa bandera, no la ha soltado. De ahí para acá, todos los nuevos ministros de Transporte son, digamos, intervenidos por el intermediario de carga, porque el ministro de Transporte cree, como lo cree la ciudadanía en general, que las empresas de transporte son los transportadores, y eso es totalmente falso. Una cosa es la empresa de transporte, que es el intermediario de la carga, y otra cosa es el camionero tradicional colombiano, quien realmente hace el trabajo, corre los riesgos y lleva las mercancías siempre puntuales. Tenemos estudios donde la siniestralidad del camionero es de máximo el 3% en estos casos. Entonces, lo que se trata de hacer, el estudio ya está hecho, la propuesta ya está hecha, la tiene en este momento la señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco, pero es un decreto ley. Eso lo hace el presidente de la República, la ministra de Transporte, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comercio Exterior, todos ellos lo firman, porque son los ministerios afectados, digamos, por esta situación. Pero nosotros la vamos a llevar al Congreso,
que de ser aceptado o de ganarnos la curul, de seguro vamos a hacer esa modificación en beneficio del camionero tradicional. Excelente, También doctor. le digo lo último. Nosotros logramos con la banca lo más difícil, y era que la banca le garantizara una póliza de seguro hasta por 326 millones de pesos a un camión, a un pequeño transportador, a un camionero tradicional. Eso lo tuvimos, pero el lobby de las grandes empresas de transporte, bueno, no les voy a decir nombres acá, fueron y son los que van al ministerio, los que los reciben en el Palacio de Nariño, los que tienen el número personal de la ministra o el ministro de turno les pasa a ellos y digamos que ellos son el poder en el gobierno. Nosotros somos el poder en la autopista, en la calle. Listo. Doctor Palma, gracias. Señores, se nos empieza a cortar el tiempo. Les pedimos el favor, Mauricio Parada, segunda pregunta. Vamos a tener la posibilidad de hacer una segunda pregunta. Doctor Palma, encarecidamente respuestas cortas para que todos alcancen a hacer su segunda pregunta y creemos que tendremos que cerrar precisamente para cumplir con esta hora de rueda de prensa que hemos acordado. Adelante, gracias. Mauricio. Doctor Palma, rápidamente, los transportadores en Norte de Santander estaban tratando de revivir un sistema que ellos anteriormente tenían de unos radios para mantener la comunicación directamente con la policía y con las autoridades para estar informando en las diferentes rutas, no solo aquí en Norte de Santander, sino de Colombia. Eso lo hemos hablado con Colfecar muchas veces. ¿Qué tan viable ve esa propuesta? Y de pronto, porque sea como sea, la propuesta de armar a las personas, a los conductores, puede generar mucha polémica en el país. ¿Podría de pronto hacerse una modificación a esta propuesta, buscando de pronto esa comunicación o insistir de pronto en esa propuesta de mantener armados a los conductores? Bueno, la propuesta de mantener armados a los conductores es un hecho. Vamos con esa propuesta. Consideramos que es muy necesaria. Nosotros o ustedes que están en los sitios seguros, digamos, que no saben qué es viajar por carretera con un camión lleno de mercancías, con estas inseguridades, y más ahora que tienen acceso, el único que está armado es el delincuente. Yo no sé por qué la sociedad le tiene miedo a que el ciudadano de bien se arme. Si la delincuencia está armada, el mismo director de la policía dice que en el país hay 500.000 armas de fuego regadas, ilegales. Y nosotros no tenemos derecho a cargar ni siquiera una navaja. Entonces, no es negociable ese punto en el Congreso y lo vamos a llevar porque ese punto es el que apoya a los camioneros tradicionales. ¿Se dará usted cuenta que si nosotros salimos elegidos al Senado, a pesar de que son 6 puntos, el que más va a jalar a motivar al camionero va a ser el que le dé la oportunidad de llevar un arma para equilibrar fuerzas con el bandido? En el segundo punto, con la comunicación, ya la tenemos. Ya no necesitamos de radios de comunicación como era antes de las tecnologías que tenemos ahora. Ahora todas las regiones tenemos los grupos de WhatsApp intercomunicados con el comandante de policía del departamento, con el radiooperador o los radiooperadores del departamento y con los enlaces directos que tiene el comandante de esa área. Y por esa razón, en tiempo real, el camionero está informando en su grupo de WhatsApp y digamos que en el término de 5 minutos, el director de la DITRA, por ejemplo, que es el que nos corresponde a nosotros, está informado de en qué parte del país está ocurriendo un evento. Lo que pasa es que los eventos de la delincuencia son muy rápidos y nuestras Fuerzas Armadas por táctica no pueden apresurar su presencia porque pueden ser tácticas para hacerle daño a la Fuerza Armada. Entonces, cuando llegan ya han quemado el camión, o han quemado 5 camiones, o han explotado el puente, etcétera, a pesar de que en tiempo se le pudo dar la información por parte de un camionero a la Policía Nacional y al Ejército. Listo. Eso lo tenemos, funciona perfectamente a nivel nacional. Gracias, doctor Palma. Vamos, James. James, informa. Sí, señor, acá estoy. Es que Adelante. le quiero hacer una pregunta ya más puntual sobre el departamento del Meta, si usted me lo permite. Es que resulta que aquí en el departamento del Meta tenemos, yo creo que el atraso vial más grande en la historia, que yo estoy seguro que ninguno de mis colegas en los departamentos lo han tenido que sufrir tanto, porque aquí lamentablemente es una tierra muy rica en agricultura,
pero los campesinos del Ariari, cada vez que llueve, se entierran los vehículos y es imposible pasar. Ahorita el gobierno está haciendo unos anuncios de la construcción de unas vías que ojalá de cumplirlos, pues solucionaría muchísimo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que esas vías, si las construyen, no nos va a representar el incremento en los peajes o que vayan a colocar más peajes? Porque muy seguramente esas vías van a terminar concesionadas. Bueno. Y dos, también, ¿cómo vamos a hacer? Porque los anuncios que han hecho de los arreglos y la construcción de un viaducto en el kilómetro 58 en la vía Bogotá-Villavicencio, lo han anunciado de que lo van a hacer, pero es una obra que si no la hacen rápido, esa montaña va en algún momento a generar más muertos de los que ya ha generado. Estoy hablando del kilómetro 58, a la altura de Guayabetal. Sí. Bueno, primero, la víctima, pues es el campesino, el camionero que se mete a donde sea con tal de cumplir con su trabajo. Pero en el Meta tenemos un problema gravísimo, como ocurre en todos los departamentos, que se llama corrupción con mayúscula. Plata sí les han mandado al departamento del Meta. Plata les ha llegado a los municipios y se la roban. Entonces, yo pensaría y pienso que no es falta de recursos financieros para hacer las obras que se prometen, sino combatir la corrupción que es tan rampante y tan palpable en los departamentos, como usted me lo está poniendo tan puntual, como ocurre en el Meta. En el Meta existen algunas obras principales, algunas vías principales, lo que se llaman de tercera generación, algunas de cuarta generación, que es lo que está tratando de hacer Bogotá-Villavicencio, y algunas a la salida de Villavicencio, o sea, más allá. Pero lo que realmente necesita el departamento del Meta son arreglar las trochas o las vías terciarias, que no son ya terciarias, son trochas, o sea, se inventan la vía después de cada invierno. Eso se puede hacer si no se roban la plata las directivas o los gobiernos del Meta y de los municipios en confabulación con el gobierno central, porque la plata se la han enviado. Hay un punto muy importante, doctor Alberto Palma, es que sí sería muy importante que usted nos ayudara a confirmar si es verdad que el Invías ya tiene las vigencias futuras para comunicar Colombia-Huila con el municipio de Uribe Meta, porque eso fue lo que nos vendieron acá con la visita del director de Invías hace poco, ¿no? Que conozco muy bien la administración del doctor Andrés Uriel Gallego, que es el visionario como ministro de Transporte de qué era el país. Cuando él entregó, durante los 8 años, entregó su ministerio, entregó diseñado el país en vías. Todo lo que se está haciendo hoy es la ejecución de este ministro visionario que fue Andrés Uriel Gallego. Obviamente, desde el concepto honesto de un funcionario. Cuando ya contratan y ya se roban la plata, como ocurre en Nariño, que se han robado esa comunicación con el Putumayo, 30 años robándose los presupuestos y todavía sigue la misma trocha. Y así mismo continuamos con los otros departamentos. Entonces, que las vías estén y que haya que hacer vías, y le quiero decir, compañero, que a mí tampoco me gustan los peajes, pero al que quiere celeste que le cueste. Si quieren la vía, obviamente la vía terciaria no tendrá peaje jamás, porque son vías angostas, son vías con unas limitaciones de tránsito, no son vías de alto tráfico. Esas las tiene que hacer el gobierno nacional con los municipios y con todos los acuerdos que tienen. Pero si llegan a ser vías principales, pues obviamente tendrán que hacer peajes. ¿Qué fue el acuerdo que se hizo con la ministra de Transporte en el paro pasado, en el acuerdo de los 29 puntos? Las vías de quinta generación, las 5G, no van a tener peajes. Y efectivamente no hay. Los últimos peajes fueron los últimos 18 que ya estaban contratados de la administración anterior y que como contratos públicos, pues obviamente no se pueden echar para atrás. Por eso se tuvieron que hacer, están cobrando esos peajes, pero se está viendo reflejado en unas vías. Entonces, las de quinta generación no tienen peajes. Y los de, perdóneme, ya redondeó la idea. Entonces, lo que son las vías terciarias, vamos a trabajar porque sí tenemos conocimiento. Mucho camionero
el transporte liviano de carga está apoyando la campaña mía al Senado, la campaña al Senado por el número 30 del Partido Liberal. Y lo vamos a sacar adelante porque ese es el compromiso, porque la plata está. Yo estudio permanentemente qué es verdad y qué es mentira y quién es el que impide que las situaciones se den. Nadie más interesado que el gobierno en tener buenas vías, pero nadie más interesado en robarse la plata que la corrupción que tienen los departamentos y los municipios. Gracias, doctor Palma. Inmediatamente, ¿Lorena Leones se encuentra con nosotros? Si no, entonces continuamos con Leonardo Peña. Por favor, adelante, Leo. Perfecto. Para muchos queda claro que el principio de Colombia es la corrupción, pero también para muchos la solución es la educación. Y en uno de sus puntos, dentro de sus proyectos de ley, doctor Palma, usted plantea una propuesta muy vanguardista. El sexto punto es un proyecto de ley para que desde la primaria se le dé finanzas a los colombianos para que sepan manejar el dinero y hacer negocios. Parece excelente en que no sigan siendo empleados, sino empresarios. Explíquenos, por favor. Bueno, resulta que este punto nace del análisis. Yo soy de extracción campesina. Toda mi familia, digamos que yo vengo siendo, si no la primera, un poquito la segunda generación de profesionales o de los hijos de estos campesinos salidos a la vida civil, así como la conocemos ahora. Y siempre nos dábamos cuenta y logramos concretar en esos 3 renglones por qué el campesino está pobre y por qué el obrero es pobre. Y ellos concluimos en que ellos no son pobres porque no trabajen o porque sean flojos, es porque les roban el trabajo. ¿Y por qué les roban el trabajo? Porque ellos no saben cuánto vale su trabajo. Entonces, nosotros decíamos, y cuando fuimos a la universidad y salimos con una cantidad de conocimientos y unos títulos que acreditaban conocimiento, ¿alguien sabe cuánto debe cobrar por esos conocimientos adquiridos? Nadie. Uno iba y decía, oiga, me voy a presentar una entrevista y yo voy a decir cuánto voy a cobrar. No, allá me tienen el sueldo hecho. Bueno, si eso pasa a nivel profesional, imagínense a un campesino o a un obrero raso del pueblo que no tiene sino por ahí la primaria incompleta o cuando mucho un bachillerato incompleto, pues no sabe nada. El campesino no sabe cuánto le cuesta producir una mate yuca. Él va a la plaza y le dicen, la libra de yuca vale 200 pesos y él dice, pues si no me dan más. Pero si él supiera eso que llamamos el aspecto financiero de la producción, si él supiera que producir esa libra de yuca le costó 500 pesos, de seguro que va a exigir ese derecho. Lo mismo el obrero. Al niño no se le enseña que eso vale. Es más, a uno de niños se lo llevan para el trabajo y lo ponen a trabajar casi como un adulto y el papá ni cobra el trabajo del niño y mucho menos le van a pagar eso. Pero le voy a decir alguna particularidad que tiene esta propuesta. ¿Quién le va a financiar al campesino o al obrero? ¿Quién le va a financiar al campesino o al obrero ese estudio? No, la escuela. La escuela. Nosotros teníamos clases de contabilidad en el bachillerato y nos la quitaron, que era lo mínimo, debe haber y saldo. Yo alcancé a tener esas clases. Pero si desde niño se le empieza, así como se le ha tratado de enseñar inglés o idiomas, así como se le enseña geografía, se le enseña historia, enseñémosle finanzas. Enseñémosle desde la escuela que cada acción que produzca un bien es un trabajo incluido y que se debe pagar en la misma proporción. Y de verdad que esto va a mejorar muchísimas situaciones. Pero lo curioso es lo siguiente, que ese punto no le gusta ni a la derecha ni a la izquierda. Eso sí es revolucionario, porque no le gusta a la derecha, porque entonces el campesino sabe cuánto va a costar un producto y no se va a dejar robar. O el obrero sabe cuánto vale su mano de obra y no se la va a dejar robar. Entonces a la derecha no le sirve. Fíjese que lo quitó, o no lo va a dejar o no lo deja. Pero sí tratamos de hacer esa reforma. Y a la izquierda, ¿por qué no le sirve? Pues porque a la izquierda le sirve que nadie sepa qué es el trabajo y qué es la plusvalía. Okay. Entonces, tenemos esa gran particularidad con esa propuesta. Por eso es que la izquierda, perdóneme la expresión, yo no soy de la izquierda esa latinoamericana.
que es una izquierda retardataria, retrasada y terrible. Entonces a ellos no les interesa que el campesino sepa que se puede volver empresario porque no les sirve para la causa revolucionaria. Ni tampoco les sirve que el obrero se vuelva, oiga, yo necesito tanta plata mensual por mi trabajo y lo va a exigir, porque no le sirve para su causa revolucionaria, porque el sistema sí se lo puede ofrecer, sí lo exige. Gracias. Entonces, doctor. esa particularidad. Me parece importante esa parte de la educación. Gracias, Leonardo, por las preguntas. Efraín Marino, por favor, cerramos con usted esta última pregunta y, doctor, le agradecemos concreción en la respuesta para que podamos darle despedida a la rueda de prensa. Muy bien. Mi estimado doctor Palma, siguiendo precisamente con la temática del tema de la seguridad de los camioneros, pues en el Congreso existe en este momento la polémica o existe la discusión acerca de la ley sobre el porte de armas traumáticas, pero mi pregunta es, ¿cómo se puede regular esa ley para poder proteger entonces en ese sentido al conductor y al propietario del vehículo? Porque es que ahora los delincuentes tienen más derechos que las víctimas. Entonces, ¿cómo podemos entonces proteger al conductor que va obviamente vigilando y vigilando por los bienes de los transportadores, de los bienes de las personas que están transportando su carga y del propietario? Porque cuando un vehículo tiene un siniestro, no solamente es el conductor el que se afecta, sino el dueño del vehículo. Bueno, aquí estamos mezclando varias cosas. Una situación es el conductor asalariado del camión y otra cuestión es que el propio conductor del camión es el propietario del camión. Entonces, para tener claro ese punto. Sí. En cuanto al tema de las armas traumáticas, pues no tengo ninguna opinión opuesta al beneficio que va a causar esta legalización de las armas traumáticas, porque en algo le va a servir al ciudadano del barrio, por lo menos hacer ruido con un arma de estas. Nosotros no estamos pidiendo que nos dejen cargar un arma traumática en el camión porque eso es una muerte fija. Nosotros necesitamos es algo que también equilibre o supere la fuerza. En Canadá, la Fuerza Armada, la policía canadiense, le enseña a los policías, óigame bien lo que les voy a decir, y eso va en contra de todo lo que hablan contra la policía en Colombia. La policía canadiense, la policía urbana, la ciudadana, está autorizada para actuar con el doble de fuerza contra la agresión. El doble de fuerza, dice, mínimo el doble de fuerza. Aquí en Colombia están diciendo que la fuerza debe ser equilibrada. Entonces que la policía debe equilibrar la fuerza contra el delincuente. Y entonces, si el delincuente va a puños, el policía debe guardar la pistola e irse a puños con el delincuente. No. En Canadá dice que el delincuente se le debe reprimir con el doble de fuerza del daño que está causando. Entonces nosotros no estamos pidiendo arma traumática porque eso ya lo tenemos y esos son juguetes, entre comillas, pues que generan un susto y de pronto un moradito en la espalda o esto, pero eso no. Nosotros necesitamos armas de verdad, que son cortas, como yo les hablo a ustedes con puntualidad, 9 milímetros, 7.65, calibre 38, 32, o inclusive una calibre 22. Que realmente el delincuente sepa que se va a afectar un daño. Y le voy a decir algo que usted tocó un punto muy importante. Las leyes en Colombia están pensadas y están hechas para el delincuente, no para el ciudadano de bien. El ciudadano se le comete un delito contra él y él tiene que cumplir con el debido proceso y eso lo hace imposible de que lo defienda el Estado. Pero todas las normas, lo primero que hacen con el delincuente es protegerle los derechos humanos. Óigame bien, al delincuente. Y al ciudadano, bueno, que se encomiende a Dios porque tiene que utilizar el debido proceso, los recursos, la acción policiva, la acción no sé qué, pero para el delincuente sí tiene entonces que ser los derechos humanos como primera medida cuando ese delincuente le lesionó sus derechos humanos a las víctimas que son las que están en nuestro país. Doctor Palma, el tiempo como los ingleses, muy puntuales, terminando a la hora exacta, agradeciéndole muchísimo Mauricio, Efraín, James, Lorena, Leonardo, que tuvieron la oportunidad desde sus distintas regiones en Colombia de acompañarnos
para poderle preguntar a usted precisamente sobre todo ese conocimiento que tiene en el sector de la movilidad, de los camioneros, de obviamente ese ejercicio tan importante que hace este sector en Colombia. Le deseamos a usted, doctor, toda la mejor de las suertes en su carrera hacia el Senado, pero que además le agradecemos mucho por brindarnos este conocimiento en el sector, ¿de acuerdo? Amigos periodistas, nos despedimos del doctor. Doctor, muchísimas gracias, muy amable por su conocimiento y sobre todo por orientarnos por esto. Hay muchas cosas que quedan pendientes y que uno pues le gustaría que esto se alargara y sobre todo que nos instruyera, porque hay temas que usted sabe que en realidad sería bueno conocer también de primera mano. Créame que poco uno precisamente conoce a muchos candidatos de las regiones, pero me parecen muy buenas sus propuestas y que además uno casi siempre vota por los candidatos de su región. Pero mire que usted está buscando es un bien colectivo de todo el país, de todo ese gremio, y eso es muy bueno y me parece, por lo menos me parece, entonces a mí me deja convencido para poder entonces como que seguir uno buscando precisamente las propuestas suyas y todo eso. Muchas gracias por su tiempo y bueno, cualquier cosa que necesite por aquí en Norte de Santander, ahí estaremos presentes. Leonardo. Efraín, vos porque Leonardo no oye. Bueno, ok, perfecto. Mi estimado doctor Palma, muchísimas gracias por acompañarnos. Desde Corprensa Colombia le damos muchísimas gracias por ser ese representante de ese sector que no solamente transporta la carga de Colombia, sino que transporta sentimientos, transporta emociones, transporta prácticamente muchas cosas bonitas que somos precisamente y hacemos parte de Colombia. Ahí estamos con las puertas abiertas a través de Francisco Espinel. Nos gustaría de pronto hacer un despliegue más adelante, más a fondo precisamente sobre su propuesta. Entonces, pues coordinamos con Francisco. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muy bien. Leonardo. No le llega el sonido. No, muy bien, gracias, doctor Palma. Mucha suerte en su campaña, éxitos. Y me quedó sonando una estadística que usted dio al principio, que el 70% del transporte que llevan los camioneros por las carreteras de Colombia son para uso del hogar. No sabía que fuera tanto, y ahí exactamente la carestía por todo el tema de los peajes, por el tema de la intermediación, y todo lo venimos pagando nosotros con nuestro bolsillo. Muchas gracias. Bueno, yo también estoy muy agradecido con ustedes, estoy a su disposición, les agradezco muchísimo la difusión que ustedes puedan hacer de mis ideas, porque no son ideas fantásticas para capturar votos, sino que son sacadas de la realidad del transporte de carga por carretera y aprobadas por los camioneros, porque esto cuando los empezamos a sacar a la luz pública, eran ellos los que por nuestras redes de comunicación, eran ellos los que aprobaban o desaprobaban. Pero, por ejemplo, en el porte de armas, el 95% está de acuerdo. Tuvimos 1000 interactuaciones y todas estaban de acuerdo en que les dieran esa oportunidad. Y los demás puntos, pues también, por eso escogimos esos. Eran 5, pero tocó poner uno adicional para los 6. Entonces, les agradezco muchísimo la difusión y estoy a su disposición cuando quiera, como quieran, que yo ahí estoy. Eso. Muchas gracias. Vale, gracias, muy amable. Bueno, mis amigos, muchas gracias. Un abrazo, doctor. Gracias a usted por el tiempo. Quedamos entonces en contacto. Y muy bueno todo, muy buenas las preguntas, muy buena la entrevista y estoy a su disposición y espero que les haya agradado los conocimientos que tenemos del sector tradicional de carga.